RL y RC por separado son importantísimos. Son muy importantes porque nos permite hacer aplicaciones de retrasos. Interesante, el retraso era saber cuándo controlar la descarga. Y también vimos una aplicación de cómo producir unas chispas para circuitos automotrices. Vimos cómo producir una chispa en un encendido de un vehículo. Y también vimos una descarga ahí del flash, una descarga rápida. Ya RL y RC, por su lado, son importantes. Segundo orden, los circuitos de segundo orden ya tienen dos elementos de almacenamiento. LC puede ser en paralelo, puede ser en serie y puede ser mixto. Aquí el mixto no le llama con ese nombre, le llama lo que no es ni paralelo ni serie, le llama de propósito general. Lo que pasa es que los circuitos, el RL paralelo y serie, son los destinados a filtros. Entonces, los que no son serie y paralelo pueden ser de propósito general. ¿Qué quiere decir esto? Otros usos diversos. Ahora, mire, con lo que les he mostrado aquí, el primer capítulo y el que viene, vean qué importancia que tiene estudiar los circuitos. Porque el que aprende circuitos tiene la capacidad para hacer una síntesis. Así como el Thevenin sintetiza, o el Norton sintetiza, ¿no ve? Con toda la fuente, la agrupa y todas las impedancias. Entonces, ese es el poderío que tiene circuitos eléctricos para los alumnos. Saber la capacidad de síntesis y reconocer los circuitos y manejar lo más importante de los teoremas. Con eso es la herramienta como para no sufrir en otras materias de aplicación. Ya, entonces, les estoy diciendo que hay algo bueno acá, que son los filtros y otras aplicaciones. Ahora, eléctricos, no piensen que los filtros no... Los filtros también funcionan ahora en los sistemas de potencia. Hay que poner el filtro para mejorar la calidad de la energía. Los electrónicos, pues, para comunicación, para filtros. Y propósitos generales para circuitos específicamente de control y mando. Ya vamos a ver. Arrancamos. Vamos a reconocer entonces estos tipos de circuitos. Cuando R, L y C están así, obviamente esto se llama serie. La fuente está en serie con los elementos que almacenan la energía y con el que descarga, el que transforma en calor. Ahora estos elementos que están todos en paralelo, o sea, principio del elemento con principio y todos agrupados en el final, ya sea una fuente de tensión o una fuente de corriente o de tensión, tenemos ya en este caso paralelo. Cuando los dos elementos se conectan en un circuito, pero no son ni serios ni paralelos, se llama entonces, ¿qué se llama? Circuito RL de segundo orden. Cuando los dos capacitores no están en paralelo, están conectados a través de una resistencia, se llama circuito RC. Entonces, aquí falta ¿cómo podríamos? Aquí está faltando un epíteto.
Este sería el RL, ¿ya? Pero yo le podría poner así, digamos, RLL, o mejor llamarlo RL de segundo orden. Y aquí o lo llamamos RCCE, o por último le decimos circuito RC de segundo orden. Aquí le faltó decir eso porque es un circuito RC, pero de segundo orden, ¿no? Ya. Entonces ya lo conocemos. Vamos a estudiar a los tres. Estos son filtros. Y estos ya veremos sus aplicaciones. Entonces, para que sea de segundo orden, la ecuación diferencial que la caracteriza tiene que ser de orden 2. Sí o sí. Si es de segundo orden, y acuérdense, jóvenes, si es de segundo orden, la ecuación diferencial, segundo orden, puede tener una homogénea más una solución no homogénea. Y ambas dan la solución completa. Esto lo llevamos en MAT 207. Con esta herramienta usted va a conocer la respuesta homogénea más no homogénea, o sea, la solución completa. La no homogénea, esta no se llama no homogénea. Esta no homogénea, la que no es homogénea, se llama la solución particular. Y esta es la homogénea. Ok, vamos a comenzar a trabajar. En ecuaciones diferenciales nos dijeron que necesitamos saber cuántos son los valores iniciales. Cuando hablamos en ecuaciones diferenciales de circuitos, el tiempo es la ecuación, es la variable independiente. Por lo tanto, yo quiero saber cuánto es el valor de I, tengo que saber I de 0, cuánto vale I de 0, o cuánto vale B de 0. Hay que conocer esto. Necesitamos conocer la corriente inicial o la tensión inicial. Y cuando es ecuación para la parte no homogénea, necesitamos saber cuánto varía la corriente en T igual a 0. O cuánto varía la velocidad, el voltaje con el tiempo en T igual a 0. Los estudios, para que sean completos, necesitamos saber condiciones iniciales de la corriente, la tensión, la variación de la corriente y la variación de la tensión. Entonces, este libro, el libro que estamos usando, se dedica al comienzo a ver la determinación de los valores iniciales. ¿Sí? Entonces, jóvenes, ahora vamos a arrancar con los valores. Hay 52 alumnos, hay 51 alumnos. Vamos a comenzar entonces el estudio. Determinación de valores iniciales. Aquí me faltaba. Bueno, en ecuaciones diferenciales, yo me acuerdo, eran los iniciales. Pero, ¿para qué sirven los finales? A ver. En ecuaciones diferenciales nos interesaba lo inicial. ¿Por qué aquí
nos está interesando también los valores finales. Aquí voy a tratar de explicar eso. Porque nosotros ya sabemos que los fenómenos que varían entre 0 y 5 taus, esto es tiempo. Si esto es 0, aquí está menos infinito. Nos interesa prácticamente saber si esto sube así, o si el fenómeno es así. ¿Se acuerdan esto, lo que les decía, jóvenes? Yo estoy estudiando lo que pasa aquí. I de t, B de t. Este comportamiento entre 0 y 5 tau se llama el régimen transitorio. Antes de 0, todo lo que está atrás se llama estado estacionario 1 o régimen permanente 1. Son sinónimos. Régimen permanente inicial o SS1. Entonces, antes de que suceda el régimen transitorio, hay una condición inicial. Por ejemplo, la voy a poner, esa que está dibujada ahí. Esta que está aquí la voy a dibujar así. ¿Qué significa eso? Que antes de 0 tenía un valor constante, estaba cargado y después se descarga. Y después la voy a colocar así más gruesita. Entonces aquí tenemos dibujado lo que pasó con la corriente que está aquí indicada I de t. Antes de 0 tenía un valor. Comienza a descargarse un circuito, se descarga el circuito, se descarga el elemento y luego queda en 0. Por eso que nosotros nos diferenciamos de lo que estudiamos en ecuaciones diferenciales. Estamos hablando de S2, estado estacionario 2 o régimen permanente. Si este es inicial, ¿qué se llamará? Este será el final. Entonces, yo me estoy mostrando acá el conjunto completo del problema. Necesitamos valores iniciales de la tensión, la corriente y cómo varía la tensión o cómo varía la corriente y los valores finales de los parámetros tensión y corriente. ¿Por qué necesito esta batería de información? Porque a mí me interesa saber fórmulas del estado estacionario inicial, régimen transitorio y el estado estacionario 2. Para circuitos de segundo orden, necesitamos las variaciones de la tensión. Bueno, entonces, esto que ven ahí sería el alcance de... Esto lo voy a subrayar. Esto es lo que vamos a estudiar. De repente sea tedioso, porque es matemático, pues matemático es qué pasa antes de 0, qué pasa después de 0. Vamos. Ya, se sigue cumpliendo el principio de continuidad. El principio de continuidad es que nada cambia instantáneamente. Antes de abrir un circuito positivo, después de abrir un circuito, inmediatamente después, o al revés, antes de abrir
menos cero. Después de abrir, más cero. Antes de abrir el interruptor, la corriente es cero. Después de abrir, la corriente sigue siendo cero. Nada cambia instantáneamente. Momento justo antes. Y este es el momento justo después de la conmutación, del cambio. Bueno, jóvenes, ya saben entonces, lo elemental es lo que ya habíamos visto antes. Para tensión y para corriente no varían instantáneamente sus valores porque el switch es tan rápido el evento que no podemos saber antes ni después inmediatamente, pero lo que sí sabemos es que nada cambia instantáneamente. Por eso más. Bueno, entonces vamos a seguir viendo. Ya lo principal es recordar ley de la continuidad. Lo que está antes, inmediatamente anterior es igual a lo inmediatamente posterior. Y también esto yo lo voy a igualar al valor de cero. O sea, antes, durante y después es lo mismo, porque no hay cambio considerable. Entonces ya yo estoy colocando, ya no ni un valor es en cero, es igual a antes y después en tensión y en corriente. Bueno, jóvenes, ahora sí. Hay que estudiar las constantes, y de cero, y luego vamos a calcular cómo varía la tensión, y al final, cómo varía la corriente, pues nos vamos a auxiliar de las ecuaciones. Y al final vamos a tener valores. Y una vez que definamos todo esto, ya vamos a estar en condiciones de saber cuánto es el valor de la corriente. Esto es, A es para T igual a 0. Esto vamos a estudiar, ya les voy a explicar. Luego, en B, esto es pasando, este es antes de 0, esto es después de 0, y al final, para T mayor que 0. ¿Qué vamos a usar? Miren por acá. Entonces usted tiene que analizar este circuito. Tiene 12 voltios, tiene una resistencia y un capacitor. El conmutador está en esta rama. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? En 0 se abre. En 0 se abre, pero yo voy a decir en 0 se abre así. En 0, pasando 0 se abre. Pero ¿cómo estaría en 0? Un tiempo antes. Esto es un momento antes, un momento después. Pero ¿cómo estaría antes? O sea, en un tiempo suficientemente largo, 0, ¿qué se llama este? Estado estacionario 1. ¿Cuánto es un tiempo largo, suficientemente largo? Puede ser un minuto, una hora, un día, ¿no? Antes de que se cierre, pues, alguien lo abrió, entonces hay que cerrarlo, no más o menos así. Ya. Entonces, miren, aquí está la clave. En un tiempo t igual a 0, significa que el circuito ha llegado al estado estable. Estado estable es el SS, estado estable. De corriente directa
en el tiempo cero aquí. Entonces hay que estudiar ese circuito. ¿Cómo sería ese circuito en el tiempo estable? Yo lo voy a dibujar acá. ¿Cómo está? Entonces, todo lo que está dibujado acá es el estado estable 1. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí está la R, la L y la C. Cuando sucede el estado estacionario inicial, un tiempo antes, ¿qué sucede ahí? Sucede que esto se abre, pues, ¿no? Esto se va a abrir. La tensión del capacitor va a ser grande y no va a dejar que circule la corriente, entonces eso se abre. Esto está abierto aquí. Si se abre, no circula la corriente, pues jóvenes. El inductor se convierte en un puente. Entonces yo estoy diciendo que esto se abre. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque yo digo que el interruptor estaba abierto. Entonces me voy a replantear. Aquí dice que el interruptor, el conmutador o el switch estaba cerrado. Switch, lo he hecho a propósito para que hagamos análisis. Entonces no estaba abierto. No lo voy a cerrar en cero, lo voy a abrir en cero. Entonces, si lo voy a abrir en cero, está cerrado. Ese es un análisis que hay que hacer. Usted diga, si ve algo incoherente aquí, lo reviso. Entonces vamos a borrar lo que estaba incoherente. Hay que borrar todo esto porque no corresponde. Ya. Bueno, entonces volvemos a andar. El switch está cerrado. Antes de cero, cerrado. Dibujemos cómo va a estar cerrado. Ahora sí, miren, por acá, para corriente continua no hay inducción, es como si fuera un puente. Y como está cerrado, señores, se cierra por acá y se viene acá y es un circuito donde circula la corriente. Pero aquí en algún momento también se abre. ¿Por qué? ¿Por qué se abre? Porque la corriente continua en un capacitor es como un camino abierto. Entonces, veamos. Hay que determinar entonces el estado estacionario inicial, es este. Como soy cerrado, esta corriente que ven aquí, hay que calcularla, es, aquí creo que es 4 ohmios y aquí 2, entonces por ley de Ohm, la corriente antes, está de aquí, con switch cerrado, 12 voltios sobre 4 más 2. Total, 2 amperios. Entonces, esta es la corriente I, 0, negativo, antes de abrir el switch. Bueno, pero como yo tengo conectado el capacitor a los dos bornes de la resistencia, entonces yo puedo calcular la caída de tensión en la resistencia de 2 ohmios. P de 0 es igual a R por I. R es 2 ohmios y la corriente inicial, ¿cuánto es? 2 amperios, entonces 2 por 2, 4. Estamos en la parte de determinación de las constantes. Este análisis lo habíamos hecho antes. Ya.
Para continuar con el análisis, quiero ver qué pasa después de cero. Después de cero, por continuidad, es igual a antes de cero. Entonces, se hereda 2 amperios acá. La tensión después de cero es igual a la tensión de B antes de cero y se hereda este valor acá. Ya están. Entonces, para arrancar esto, tengo estos valores ya calculados del anterior estado. Pero ahora necesito dB de T. ¿Cómo varía la tensión? ¿Y cómo varía la corriente? Aquí entonces nos ayudamos por las ecuaciones que conocemos. La corriente, la I del capacitor, es igual a 1 sobre C dB de T. ¿Se acuerdan de esa fórmula? Ya, 1 sobre C dB de T es igual a I del capacitor. De aquí despejamos dB de T. Y aquí está dB de T. Y queda... ¿está bien esto? Abajo está esto. C. Había sido C. Ya recordé bien. C dB de T es igual a la corriente en el capacitor. Entonces despejamos y C. Ya, dB de T en cero, calculamos con el valor de la corriente del capacitor en cero sobre C, utilizando esta fórmula. Pero sabemos que la corriente en el capacitor es 2 y el valor de la capacitancia es 0,1 faradio. Entonces, la caída es 20 voltios por segundo. Entonces veamos dónde está que I de C es 0. ¿Dónde está que I de C es 0? I de C es 0 porque I de C es 2. I de C antes y después es 2. Eso me faltaba decirle. Importante lo que les voy a decir. La B del estudio es B del capacitor y I de la inductancia. Entonces, todos los estudios que hagamos es para la tensión del capacitor o la corriente de la inductancia. Por eso es que estamos usando acá I del capacitor, la I que habíamos calculado antes. O sea, B del capacitor y I del capacitor. Eso es una cosa. Y I de la L y BL. BL por Faraday. BL, IL, IC y BC. Esos son los parámetros que se utilizan. Bueno, 20 voltios por segundo es el cambio de la variación de la tensión en el tiempo. ¿Qué estamos viendo ahí? Valores iniciales. Ahora hacemos un estudio. Estamos para T mayor que 0. Para T mayor que 0, inciso B. Aquí vamos a ver entonces por Kirchhoff las caídas. 12 voltios. 12 voltios es la fuerza electromotriz y por 4 es la caída de BDL, BL y BC. Estamos haciendo un control de Kirchhoff en un camino cerrado para sacar algo. Sacamos la conclusión que BL es igual a 0. Pero sabíamos, pues, pero han comprobado que BL es L de I de T. Pero como es corriente continua, 12 voltios continua, esto es 0.
Entonces, prácticamente se comprobó. La inducción en la inductancia es cero porque no hay variación de corriente. Ah, ya, y ahora lo comprueba haciendo esto. Al valor de la corriente, ¿dónde está? Al valor de la corriente, hay una fórmula, ya no es este capacitor. Esta es otra fórmula, jóvenes. Esto se llama Faraday. BL es igual a L de I de T. Ya. Bueno, él dice, despeja de I de T y le da BL sobre L, pero como BL ya sabía que era cero, entonces la variación de variación de corriente en el tiempo es cero. Esto lo sabíamos porque en corriente continua no hay inducción. Bueno, ya están estos dos. En el tercer caso, este es el estado estacionario final. Veamos qué pasa aquí. Se abre el interruptor, se abre este interruptor y por mucho tiempo queda abierto. Entonces el circuito es como el que está aquí abajo. Se anula la malla de 2 ohmios, veamos. Aquí ya no hay la de 2 ohmios. No hay la de 2 ohmios. Se abrió la malla que había aquí. Se abrió la malla que había aquí. Abierta esta malla, entonces queda la de 4 ohmios, la tensión de la batería, y desaparecen los ohmios aquí en esta. ¿Por qué? Porque esto es estado estacionario 2. Al final es corriente continua, no hay inducción de BL, por lo tanto es como está aquí. Circuito equivalente de la corriente y la tensión para T igual a 0, negativo. El último caso es para T infinito, estado estacionario 2. Entonces, en el estado estacionario 2, usted ya no tiene que calcular nada. Usted dice, la corriente del capacitor es 0. Después de 5 octavos en adelante, es 0. ¿Por qué? Porque se ha descargado completamente. No se calcula esto porque esto ya es, usted ya sabe que en un tiempo largo la corriente C descarga y no hay valor. Descarga 0. Esto tampoco lo va a calcular. ¿Por qué? Porque usted tiene un circuito así. Si no circula corriente, si es 0 la corriente, ya antes me dice que hay 0, ¿no ve? Si hay 0 corriente, está abierto, las dos terminales están abiertas en el capacitor, 0. No pasa corriente, entonces la tensión de 12 voltios en el capacitor también tiene que ser 12 voltios, porque si no hay circulación es porque la tensión del capacitor ha igualado a la tensión de la batería. O sea que este positivo acá y positivo igualan, no hay corriente. Entonces no se calcula, se visualiza, se analiza. Este es el primer ejemplo, el más fácil. Se puede complicar. Yo me metí a un camino equivocado acá y saqué otras conclusiones. Después rectifiqué y dije, el switch está cerrado. Si está cerrado, se abre. Y si se abre, bueno, ya comenzamos a estudiar. Aquí en el 8.2 hay otro análisis con fuente de corriente. Aquí ya no hay el switch. ¿Por qué no hay el switch? Aquí no hay el elemento de conmutación, pero está el UDT. El UDT es lo mismo. Vale 0 antes de 0 y vale 3 amperes después de 0. Entonces, con este circuito usted expresa la conmutación. O sea, una forma matemática
de expresar la conmutación. Entonces, y siempre acuérdense, hay un estado estacionario inicial. Es esto de aquí, es este cero aquí. Antes de cero es estado estacionario inicial. Después hay un régimen transitorio, algo que cambia. Y al final hay un estado estacionario 2. Este de aquí es el infinito. Y este arranca en cero y termina en 5 tau. Entonces, de cero a infinito está lo que nos interesa. El régimen transitorio y el estado estacionario 2. El estado estacionario 1 usted lo tiene que deducir con la información que le da el problema. Se abre antes, se cierra antes. Clave, ¿no ven? Aquí, miren, en estos dibujos, hay dos, este dibujo de acá. Aquí hay esta fuente de 20 voltios, no está trabajando porque en el tiempo que estamos analizando no está conectada. Y después de un cierto tiempo se conecta. Entonces eso podemos ver ahora como ejercicio visual. Ejercicio visual. Esta rama desconectada. Y esta rama conectada. Otro ejercicio visual. Esta rama en puente. Y esta rama a través del inductor. ¿Qué más podemos ver? Y el problema aquí no es es bien, ¿cuánto es la salida acá? En esta resistencia de 4 ohmios, ¿cuánto es la caída de tensión ahí? Entonces no es directo, es indirecto. Vamos a calcular primero primero calculamos las corrientes, ¿no ve? Cuando pase una corriente por acá, recién usamos ohmio, ley de Ohm para hallar VO. ¿Listo, jóvenes? Ya entonces, aquí están los elementos iniciales. Esto sale de la información del antes de ser. Estado estacionario inicial. Pero también puede ser antes de cero. Todo esto ya tenemos acá. Hay otra cosa. Siempre vamos a controlar lo que pasa en el capacitor y lo que pasa en la resistencia en la inductancia. Ahí vamos a aterrizar todos, aterrizamos en estos dos valores. Tensión y corriente, en el capacitor y en la inductancia. Esto es para análisis, lo vamos a repetir como loro. Aquí está, mire el inductor antes y después son cero. El capacitor antes y después, perdón, después y antes, negativo menos 20. Mire por qué era menos 20. El capacitor ahí empieza, ¿no? Ya le he dado las herramientas de análisis, no vamos a volver a repetir. Las herramientas son trabajar para ver qué pasa en el capacitor y en la inductancia y estar atento con el comando, abrir, cerrar. Cuando no hay comando hay que ver qué pasa con la UDT y aquí también los signos. ¿Por qué aquí es menos 20? ¿Por qué es menos 20?
Aquí está un circuito. Mire aquí, la corriente, el capacitor entra por el borne positivo y está en contra de la tensión. Entonces, aquí, B del capacitor es menos 20, ¿no? Porque tiene signos contrarios. Entonces, esos también son elementos de análisis, signos. El circuito es una materia que ayuda a pensar. Quiero ver dónde llega, con esta fórmula se llega a la BR, a la caída de tensión en la resistencia. ¿Dónde está BR? Estoy buscando BR. $4 había sido la caída en la resistencia. 4 voltios y pero entonces el problema no era hallar BR solamente. Analizando, ya, calculamos todas las condiciones, volvemos a calcular con variaciones, ya. Y BR al infinito. BR al infinito es el resultado final. BR este valor. Y esto no sé por qué apareció aquí BO. Ya. BO en la de 4 ohmios. AB. Ya, eso no. En BR no. Aquí está BO. BO. Ya lo calcula acá, sí, está bien. BO. BO es la caída en la resistencia BR. Bueno, ¿qué quiere decir, jóvenes? Que usted tiene la herramienta de análisis. Estacionario 1, estacionario 2, régimen transitorio, ver los signos, en este caso ven porque es negativo, se enfoca en tensiones y se enfoca en corriente de inductancia y de capacitor. Eventualmente le van a pedir caída de tensiones en la resistencia. Ver acá, le están pidiendo esos datos. Creo que este BO es un dato auxiliar, porque no lo está pidiendo, pero lo puede calcular. Si tiene resistencia y tiene la corriente, calcula BO.
es un dato auxiliar. No hemos entrado todavía al cálculo específico, sino estamos calculando valores al inicio y valores al final. Valores al inicio, posiciones iniciales y datos finales. Miren aquí. La resistencia, la tensión y la resistencia en el infinito, o sea, después de 5 tau, T mayor a 5 tau, consideramos que es infinito. Igual acá. ¿Por qué sale esto de aquí? ¿Cómo sale esto? Como T infinito, está el estado estable. ¿Qué estado estable? El estado estable 2. Así se tiene un circuito equivalente de la figura 8.6a. Entonces ya aquí, en el estado, aquí estamos viendo por parte está estudiando, ¿no? Ha estudiado BR, un sector del circuito. Entonces, eso ya es el análisis que va a hacer usted. En el infinito, IL va a ser esta corriente. ¿Y cómo la calcula esta corriente? En el infinito, sabiendo cuánto es la tensión acá. Aquí, esta BR es igual que aquí. Entonces, IL en el infinito lo calcula con la tensión acá, con 4 ohmios nomás. ¿Ya? Veamos eso. Entonces, la corriente IL ya hace un divisor de corriente. 3 amperios pasan por 2 más 4 y 1 amperio pasa por 2. Esto es lo que ha hecho acá. 2 más 4 y solamente por 4 va a pasar 1 amperio. Ok, jóvenes. Y si tenemos la corriente en el infinito, hallamos la tensión BR en la resistencia que nos está pidiendo, 4 voltios, y la tensión en el capacitor al final es menos 20. Eso podemos ver aquí. Aquí no está ese dibujo, pero ya saben ustedes que cuando está todo abierto, los capacitores se abren y va a ser igual a menos 20. Listo, jóvenes. Entonces, este es un análisis preliminar a los dos tipos de circuito. Un circuito era RLC, serie paralelo, y el tercero es el mixto o el doble L, el LL o el doble CC, el segundo orden. Pero aquí estos también tienen dos tipos de suministro. Pueden tener con fuente y puede ser sin fuente. Igual que lo que estudiamos antes en los RL y los RC, pueden ser sin fuente o con fuente. Y pueden ser serie o paralelo, o pueden ser LL o CC. Después de estudiar los valores iniciales y finales, ambos,
A estudiar, jóvenes. Serie sin fuente. Si no tienes fuente, aquí está la fuente, se ha omitido, entonces solamente el capacitor se descarga por acá. ¿Qué nos interesa? La corriente en la inductancia y la tensión en el capacitor. Si usted calcula la corriente en la inductancia, luego puede calcular B de L, L de I de T, ¿no ve? Y si usted tiene la tensión en el capacitor, luego puede calcular I de C, 1 sobre C de B de T. Así es. Entonces, esa es la técnica. Este es el circuito, o calculamos L o calculamos B, y luego hacemos la otra ley acá. BR es la caída en la resistencia, más L de I de T, la inducción en L, más Q sobre C. Q es Q sobre C. L, C, I de T. Ya. La suma de las tres fuentes es igual a 0 en un circuito sin fuente. De otra forma, BR más BL más BC es igual a 0. ¿Qué tal, jóvenes? Vamos a recordar esto. Con lo que aprendieron antes, vamos a ver una ecuación diferencial de segundo orden. Ya, entonces es lo que les decía. La tensión inicial es igual a B de 0. La corriente inicial es igual a I de 0. Esto quiere decir que, mire, desde menos infinito hasta 0. Dibujemos eso. Aquí está 0. Desde menos infinito a 0. Aquí está menos infinito. De menos infinito a 0, ¿cuánto vale esto? P sub 0. ¿Ven? Aquí está indicado eso. Desde menos infinito hasta 0, esto vale. ¿Qué significa eso ya en la parte práctica? Que el capacitor estaba cargado todo este tiempo. ¿Cuánto? 1 minuto, 2 minutos, 3 días. Un tiempo suficientemente largo. ¿Ya qué pasa si después de esto puede pasar por acá? No, se puede venir por acá o se puede subir por arriba, ¿no? Eso ya sabemos. Eso va a ocurrir después de 0, pero antes de 0, inicial. Ya, esto de aquí, ¿cómo lo escribimos? Es lo mismo. Aquí es 0, antes de 0 vale I sub 0. Y después de 0 no sabemos, vamos a estudiarlo. Puede ser así, puede ser así. Esto es B e I, ¿de qué es? Del capacitor. Entonces, si usted estudia la B del capacitor, después haya la I del capacitor, de repente, con sabiendo BC, haya la I, después haya la caída en la resistencia y después la inductancia acá. Ese creo que es el trabajo que vamos a hacer. Un solo cálculo fuerte, la ecuación diferencial, y después aprovechar estos conceptos para derivar o para integrar. Ya vamos a ver. Bueno, aquí está esto es BR, señores, esto es BR. Esto es BL. Y esto es BC. Y se suma a 0 porque es sin fuente. Si vuelve a derivar esto, si se deriva esto,
si yo derivo derivada respecto del tiempo de RI, aparece DI de T, aparece esta. Si vuelvo a derivar esta, aparece la segunda derivada. Y cuando derive esto, se va a anular con esto y va a aparecer I nomás. Entonces, esta es una ecuación diferencial homogénea de segundo grado. Estamos hablando del circuito serie. Lo mismo vamos a estudiar para el circuito en paralelo. Quiero ver las caritas de estos jóvenes. Rivadeneira, ¿siguen con su celular? Sí, auxiliar. Sí, sí, ingeniero. Ortega Basualdo. Ortega, Aquí estoy, ingeniero. ¿despierto? Sí, ingeniero. Ya, hoy vamos a estudiar hasta las 9, así que descansen. 10 minutos. Descansen hasta las 9 vamos a estar. ¿Ya? A descansar, jóvenes. A descansar. Tienen. ¿Cuánto tiempo?